Bien, vamos a iniciar entonces la tercera y última sesión del día de hoy. Y nomás recordarles que el próximo sábado, pues ya sería el último sábado. Entonces, vamos a trabajar primero, porque como son 3 sesiones, vamos a trabajar primero con otra empresa. Se me hace que va a ser Bimbo. Ahorita checo bien. Otra empresa mexicana. Y luego ya después de que la cheque, la analicemos, la comentemos, vamos a los exámenes de las 2 materias. Eso sería para la última clase. Muy bien. Bueno, entonces, ahorita vamos a comentar sobre antropología. No sé si alguien quiera comentar de primero de lo que es, de lo que opina sobre qué es la antropología. Aviento, profe. A ver, ¿quién es? Luis de Ciudad Victoria, Campus Victoria. Luis Ok. Armando Martínez. Sí, Luis. La antropología es una de las, de las ciencias de la humanidad esenciales para profundizar sobre el conocimiento cultural de los pueblos y que permiten que el ser humano se conozca mejor a sí mismo como integrarse de una sociedad. Muy bien. Bueno, profesor, pues un ejemplo sencillo es lo que está haciendo usted, ¿verdad? Compartiendo pues de sus conocimientos a nosotros, de diferentes culturas, de diferentes lugares. Bien. A ver, vamos a escuchar a Ángel Ruiz. ¿Cuál es tu comentario, Ángel Ruiz? Ángel Ruiz. Ángel Ruiz. No, profe, A ver, Víctor, pues. pues la ciencia que estudia al ser humano en todas sus dimensiones, y la antropología pues también se proyecta en 3 dimensiones que menciona la psicológica, la biológica y la social. Muy bien. Fíjense que la semana pasada creo que era que comentábamos de cómo cómo la antropología nos sirve en cierta manera para ser tolerantes, ¿verdad? Porque también comentábamos de que todos éramos diferentes, o sea, en muchos aspectos. Por ejemplo, en religión, imagínense cuántas religiones no hay. Y precisamente si nosotros nos ponemos en nuestra postura de nuestra religión, nuestras creencias, pues al último hasta vamos a terminar peleando con las personas que pues no practican religión. O sea, por ejemplo, y nos vamos a la política también, que yo soy panista, que yo soy morenista, o sea, y nos vamos a pelear en el sentido en que nosotros no toleremos las diferentes posturas que hay en cuanto a política, ¿verdad? Si nos vamos al deporte igual, yo voy a la América, yo a la Chivas, y yo soy mejor y que yo he ganado más y que esto y que el otro, o sea, y nos vamos a pelear en la medida que no toleremos. De Y hecho, nos en la vamos a la antropología, profe, música. también habla de eso. Dice que debe de aceptarse un humano como sea, con religiones, tipo de creencias, todo ese show. Habla también en la antropología. Así es. Vamos a escuchar a Mirna. ¿Cuál sería tu comentario? Mirna. Sí, maestro, mire, ¿sí me escucha? Sí, ¿Me escucha? sí. Maestro, ¿me escucha? Ok. Ok. Bueno, mi comentario sobre el tema de la antropología, pues yo lo que vi es que trata, ahora sí que directamente lo que es la empatía de los seres humanos con otros seres humanos. Ahora sí que, a tolerar, aceptar, respetar las diferencias culturales que existen entre nosotros, como lo mencionaba usted ahorita desde religión, política, gustos deportivos, en fin. Aparte de que es una oportunidad, yo pienso que es una oportunidad tremenda de conocer, ¿no? Muchísimas cosas de las que no tenemos conocimiento y de las que podemos aprender, de hecho. Así es, muy bien. Maestro, ¿yo puedo comentar? A ver, Nadia.
Muy bien, Nadia. Sí, gracias. Yo también estuve analizando acerca de la antropología social, que es la disciplina humana que profundiza sobre el conocimiento de las culturas de los pueblos. Y esto permite que el ser humano se conozca mejor a sí mismo como un integrante de una sociedad. También estudia, se basa en el estudio del hombre a través de sus costumbres, de la familia, de los rituales, la religión, la salud, la comunidad, la posición política y económica. Ok, muy bien, muy bien. Escuchar a Maestro, Eneida disculpe. Karina. Vamos con Sí, Eneida Karina y ahorita con Jennifer. Ujú. sí, profe. Dice que como comentaba el compañero, que estudia al ser humano en todas sus dimensiones, en cuestión psicológica, biológica y social. Para esto se dividió en 4 ramas, que es la antropología física y biológica, que es la que estudia la evolución y la adaptación desde la prehistoria, o sea, de los tiempos antiguos hasta ahorita en la actualidad. La otra rama es la arqueología, que estudia la actividad humana mediante la recuperación y el análisis de vestigios, de restos materiales, a través de algunas técnicas que se han creado especializadas, ¿verdad? La otra rama es la antropología lingüística, que estudia cómo se estructura culturalmente el ser humano a través del lenguaje y cómo influye en su contexto social y en su desarrollo. Y la otra rama, la cuarta rama, es la antropología social y la cultural, que es la ciencia de la cultura humana, estudia las culturas en toda su complejidad. O sea, para el estudio de esas dimensiones, en esas 4 se subdividió. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a escuchar a Jennifer. Ok, yo entendí que la antropología ya no se basa solamente en lo cultural ni bueno, se basa en lo cultural, en las costumbres, en la diversidad, pero ahorita la antropología está adquiriendo una gran importancia en el mundo moderno. ¿Por qué? Pues porque está cambiando. Ya antes se decía que nada más la antropología se basaba más en las costumbres, que en los cráneos, en aprender todo eso, ¿verdad? Sino que ahorita ya está más en la interacción y en la aproximación entre diferentes tipos de grupos, de personas, ¿verdad? Y eso está propiciando a conflictos de diferentes tipos, como, como ahorita con lo que pasó en Estados Unidos, donde entró el nuevo presidente. Puede ser que son que socialistas y capitalistas, ese puede ser un ejemplo. Y también se basa en conocer la diversidad cultural. El mundo moderno ya no es solo lo primitivo, sino la diversidad humana, y tenemos que aprender que hay diferentes tipos de personas con ciertas características, y pues sería todo eso, maestro. Como Muy dicen bien, mis compañeros, más que nada pues es tener empatía y respetar las diferentes tradiciones y culturas de las demás personas. Y pues eso lo vemos a diario aquí, pues en México. Por ejemplo, si somos de diferentes estados, que muchas veces pues te juzgan si eres de Veracruz, si eres de Chiapas, si eres de Oaxaca, o si vas a otros estados, uno lo vive sin saber, ¿verdad? Y pues sí, se me hizo muy interesante este tema de antropología, ¿verdad? Muy Sería bien, todo, profe. muy bien. Miren, chicos, les voy a comentar pues algo que me pasó, pero precisamente porque ahorita que estaba escuchando a su compañera Jennifer, me acordé de una situación que me pasó a mí. Y como dice ella, ¿verdad? Aquí en nuestro país hay mucha biodiversidad, o sea, hay muchas culturas, hay muchos acentos, hay muchos muy diferentes. México precisamente se caracteriza por eso, porque hay mucha diversidad y biodiversidad, o sea, diferentes, eso significa diferencias, ¿verdad? Diferencias en climas, diferencias en paisajes, diferencias en ciudades, diferencias en cultura, diferente de alimentación, eso significa biodiversidad y biodiversidad también en cuanto a a la gente. Y yo, por ejemplo, esto que les voy a platicar no es porque los del norte nos creamos más que los del sur,
porque muchas veces los del sur dicen eso, ¿verdad? Que los del norte nos creemos mucho, que presumimos, pero no. Esto que les voy a contar es, yo pienso que es más bien ignorancia mía, en su momento, mejor pienso que también a algunas otras personas les pasó lo mismo que a mí. Pero yo pienso que es por ignorancia, no es porque me crea o nos creamos más que los estados del sur. Yo más bien creo que es ignorancia. Pasó de que cuando estaba, obviamente cuando uno está en la primaria, en la secundaria, ves clases de historia, ¿verdad? Y posiblemente a lo mejor los maestros sí te comenten las situaciones, por ejemplo, de los grupos étnicos del país. A lo mejor sí lo comentaron, a lo mejor no puse atención. A fin de cuentas que yo llego a la preparatoria, con eso mismo, o sea, con mis mismos conocimientos, pocos conocimientos de la cultura mexicana. Y pasó de que en la preparatoria hicimos un famoso viaje de estudios a Michoacán, tan hermoso estado. Perdón. Y digo que ignorancia porque hasta ese entonces, pues yo no salía del pueblo, o sea, de aquí mismo. No salía de aquí mismo de la ciudad, o si acaso a Monterrey, pero pues es muy parecido el clima, o sea, es muy parecido, o sea, no hay mucha diferencia, hasta el acento, casi hablamos igual, o sea, es muy parecido todo el norte. Bueno, al menos yo solamente nada más había visitado Monterrey. Pero entonces pasa de que fuimos a ese famoso viaje a Michoacán y obviamente quedas maravillado con la vegetación. O sea, yo nunca había visto árboles grandísimos como hay en Michoacán y en otras partes del país, bosques de árboles grandísimos, de metros, que te quedas así viendo, ay, esto yo nunca lo había visto. Muy bonitos paisajes allá en el sur, en Michoacán. Entonces llegamos a una ciudad donde hay un lago. No sé si ustedes hayan escuchado el famoso lago de Pátzcuaro, muy turístico allá en Michoacán. Entonces, pues allá andábamos en esa islita que se llama Pátzcuaro, lago de Pátzcuaro, pero, no, se llama la isla de Janitzio. La isla se llama Janitzio. En medio del lago hay una isla que se llama Janitzio. Y pues ahí vamos en lancha hasta la famosa isla de Janitzio. Y cuando llegamos ahí a Janitzio, a la islita, ahí hagan de cuenta que es puro comercio. Todas las casitas son negocios. Pero me llamó la atención de que ellos vestían su ropa tradicional. O sea, la gente con su ropa tradicional, ¿verdad? No sé si ustedes han visto. Y hablaban su idioma, su lengua original. Entonces me llamó la atención eso porque yo en mi ignorancia, digo, es ignorancia porque como no sales, no conoces. Y no sabía yo que todavía existían las culturas. Yo las veía en el libro y a lo mejor los maestros sí me lo dijeron, pero yo no puse atención de que todavía existían las culturas, ¿verdad? Y yo le dije a un compañero, oye, ¿por qué están hablando así? Dijo, ¿qué no sabes? Dice, aquí es la cultura tarasca. Dice, aquí está la cultura tarasca, ellos todavía hablan tarasco. Y yo me quedé así, porque yo pensé que eso ya no existía. Pero yo digo, es mi ignorancia, porque nunca sales, y cuando sales y ves y piensas que eso no existe. Y yo dije, no, pues es mi ignorancia, yo nunca había salido. Yo sí sabía que existían los tarascos, pero yo pensaba que eso había pasado ya hace mucho, que ya no quedaban. Y Sí, empecé a estudiar un poquito más y realmente, o sea, hay muchas culturas como la maya, la totonaca, la chichimeca, que son de nuestro país, nuestras raíces, que todavía existe gente. Y yo en mi ignorancia dije, yo pensé que ya no existían. Y no, pues eso es rico porque pues son nuestros orígenes. O sea, México, los mexicanos somos una mezcolanza, somos mestizos. ¿Qué quiere decir? Que nos mezclamos con todos nuestros pueblos indígenas se mezclaron entre ellos mismos, entre los esclavos que trajeron de otros lugares, los españoles, con los mismos españoles, y somos una mezcolanza de todo, ¿verdad? Somos una mezcolanza de todos. No más que acá en el norte, precisamente, por ser un clima de ser
Si se fijan, en la mayoría del norte es puro desierto. ¿Qué vemos nosotros cuando salimos aquí en el norte? Mezquititos, gobernadorcitas. Por eso, las tribus antiguas no se venían para acá, porque dicen, ¿de qué vamos a vivir? Si no llueve, si no hay nada, no, ni modo que comamos puro nopal. Entonces, estaban allá nomás en el sur. Pero no sé si a ustedes les ha tocado ir a esos estados del sur. Hay muchos. Sí, Profe, buenas Maestro. tardes, Pablo A ver. Méndez. a mí no me ha pasado ir, pero aquí hay unas personas que vienen de Veracruz y hablan totonaco, entonces cuando no quieran que escuchemos su conversación empiezan a hablar así, nosotros que están hablando inglés o que y de hecho pues todavía no han olvidado sus raíces y de hecho también dicen que cuando ellos batallaron para hablar como ahorita estamos hablando español. Entonces, pues sí, nosotros nos quedamos así como que esa cultura aún no se ha perdido y pues ahora sí que no entendemos nada, pero pues solo ellas saben lo que están hablando y pues sus padres eran de origen pues totonaco, entonces esa es una buena cultura que todavía traen ellas. Sí, porque Maestro, Profe, y eso también, lo por vemos ejemplo, día. como ejemplo la cultura china, que por ejemplo aquí hay gente que llega y habla y hablan así. A mí me tocó ir a una tiendita aquí de Walmart y yo me acerqué con el muchacho y vi su físico, ¿verdad? Dije, no, pues igual debe de hablar español. Y me acerqué y le pregunté el precio y se me quedaba mirando y no me contestó y nomás me señaló a la otra persona, pero sí ellos también tienen un modo de hablar muy, muy rápido y de un sonido muy fuerte también. Parece que están enojados. Sí, profesor. Pedro. Sí, bueno, yo comentando lo que usted mencionaba, o sea, he tenido la oportunidad de salir también al estado de San Luis, allá lo que es Ciudad Valles, más adelante rumbo hacia Tamazunchale. Por ahí también me tocó convivir con personas que hablan el dialecto Tenec. Y también igual me pasó lo mismo, me sorprendió mucho ver cómo pues, hay todavía dialectos ahí en esa parte, en esa región. Y bueno, los adultos pues sí hablan ellos lo que es el español y hablan también el dialecto del Tenec. Igual ahora tuve la oportunidad de salir al estado de Chiapas. En Chiapas pues hay muchas regiones que todavía hablan los dialectos, como los chamulas, que se comunican entre ellos y son gente que me di cuenta que ellos tienen sus propias reglas, tienen sus propias manera de cómo se trabajan y casi no permiten que el gobierno se involucre. Y por ahí a veces hay muchas broncas por aquella región. Pero sí es muy interesante y es importante que se siga todavía que siga viviendo esa manera de comunicación. Maestro. Muy bien. A ver, vamos a escuchar a Nadia. A Nadia primero. A ver, Nadia. Sí. Maestro, de hecho, yo soy de yo tuve el gusto de convivir con muchas personas de ella y lo que decía el compañero, entre ellos se cuidan, ¿verdad? Ellos pues casi no permiten que las autoridades se metan ahí en sus pueblos, o sea, si ellos pueden arreglar las cosas, son como una familia. Y a mí me llamaba la atención el ver cómo ellos son muy unidos, ¿va? Cosa que pues a veces uno no lo es. Entonces, ellos pues aprenden los dos dialectos. Sí, desgraciadamente usted decía algo, mucha gente son ignorantes porque se burlan de ellos, mas no debe ser así porque pues ellos saben dos idiomas, imagínense. Y nosotros apuradamente sabemos hablar el español y todo mucho. Entonces, pues sí, es muy bonito por allá y ellos tienen sus culturas, sus vestimentas, ¿verdad? Todas esas raíces ellas las llevan a cabo y sí, es muy bonito, la verdad. Y convivir con ellos también son muy hospitalarios. También, ¿verdad? Si ellos tienen frijolitos con tortillas hechas a mano, ellos te lo dan de corazón. O sea, son muy humildes esas personas. Así es. Y fíjate que
Estaba yo viendo un documental en Discovery Channel de unos franceses que estudian las lenguas, precisamente las lenguas indígenas del mundo. Y ellos vinieron a hacer un estudio aquí a Campeche, porque ahí en Campeche, es que lo que pasa que aquí en México hay 130, creo que 130 aproximadamente, culturas indígenas que tienen su propio dialecto, ¿verdad? Porque no es idioma, son dialectos. Son dialectos. Son dialectos. Entonces, una de esas, nomás que no me acuerdo cuál, estaban diciendo ahí en el reportaje, era de que ya nomás quedaban en un pueblito de Campeche, ya nada más quedaban 4 personas que hablaban ese dialecto y ya estaban bien viejos. Y dice que vinieron a hacer ese estudio porque ellos querían hacer un diccionario de esa lengua, porque ni México lo tiene. México no tenía registros de, por decir, un diccionario. Ya ven que lo hay maya, yo he visto un maya y un náhuatl, que son de los más importantes aquí en México, pero hay 130. Entonces, en especial, vinieron a hacer un estudio porque ya nomás quedaban 4 personas que lo hablaban. Una vez que se murieran esas 4 personas, pues también iba a morir el dialecto, porque ni siquiera México tenía como que un documento o un diccionario sobre esa lengua. Entonces, por eso ellos vinieron a hacerla, para tener vestigios de una lengua indígena que ya estaba próxima a extinguirse. Entonces, ahí en el reportaje, juntaron a los señores, a los 4, y les preguntaban que por qué se había perdido pues esa lengua, porque ya nada más ellos quedaban. Y dicen, lo que pasa es que las generaciones nuevas, ya no les, dicen que para qué lo aprenden. Dicen, nosotros sí se los queríamos enseñar, pero pues ellos dicen que para qué, que nada más ahí en el pueblo. O sea, que no le veían una necesidad de aprender ese dialecto. Y si así las generaciones que fueron saliendo, pues no querían aprender, lo que para qué. Dice, a otros les daba vergüenza hablar. Maestro, y Profe, algo muy importante que debemos recalcar es que ahorita, por ejemplo, en las clases de en línea de Aprende en Casa, por ejemplo, yo que tengo a mi niña en el kinder, sale de que si tú sabes de una lengua dialecta, que tú platiques con tu familia sobre lo que tú vistes, ¿verdad? Porque ya mismo hasta en la tele se está viendo de que, o sea, para que no muera esa lengua, ¿verdad? Para que siga, ¿verdad? Para que no sea una lengua pues muerta, ¿verdad? Y que deje de existir, como dice usted. profe, Y por ejemplo, también no sé, parte de la antropología podemos mencionar, por ejemplo, con la película Roma, que tuvo una gran controversia con esta Yalitza Aparicio, que como por ejemplo con otros en Estados Unidos, que la juzgaron mucho y todo por su papel, que más sin embargo ella era de, pues, no sé si era de Oaxaca, que la juzgaron mucho, ¿verdad? Por sus raíces, ¿verdad? Pero más sin embargo, y mismo México la juzgó mucho, aún siendo uno mexicano, que, o sea, deberías de sentirte orgullosa que una persona, aún aunque sea mujer, pues fue nominada y no tuvo la misma reacción, ¿verdad? Bueno, en mi caso me hubiera gustado que hubiera sido diferente la reacción entre mexicanos, ¿verdad? Apoyándonos, como ahorita usted que nos está enseñando las empresas grandes y que son mexicanas, ¿verdad? profe, Muy bien, vamos a escuchar a Feliciano. Buenas tardes, Feliciano. Pero como decimos, a veces es buenas, ignorancia de uno mismo, porque esas personas pues también son importantes porque sobresalen de su mismo entorno en el que están. Así es. Bueno, vamos a escuchar a Feliciano. Buenas tardes, Feliciano. buenas tardes. Bueno, yo les voy a contar, no quiero parecer el negativo del grupo. Yo anduve en el 95 en Chiapas sirviendo como militar contra el EZLN, y no todo es bello en estas comunidades, es un increíble abuso
de las mujeres, sobre todo y niñas, en estos pueblos que se escudan en sus costumbres, y lo hemos visto últimamente, cómo sacrifican personas sin ningún juicio justo, sin ninguna evidencia real, los queman vivos. Y yo les comento que en el estado de Chiapas, donde yo anduve, en la selva lacandona, hacíamos recorridos entre la selva y como usted mencionó que todavía existían culturas, yo me sorprendí porque en el año 1995 había personas, había mujeres que andaban entre la selva sin toda la parte de arriba de la cintura, andaban desnudas con los niños cargándolos, pero vi muchos abusos, violaciones de niñas, vendían a las mujeres, hacían muchas cosas muy espantosas. Yo no digo que las culturas, yo no digo que las culturas no sean bonitas, pero en realidad es un escudo, es un, perdón por la expresión, es un mugrero, es vivir creyendo que porque se escudan en sus tradiciones, hacen unas cosas espantosas. Entonces, como comencé el comentario, no quería ser el negativo del grupo, pero está muy feo, es muchos abusos. Yo creo que no, y vaya que yo ya soy una persona ya mayor, no estoy en contra del modernismo, pero la verdad sí, las autoridades tienen que hacer algo para poder entrar a ejercer todo el peso de la ley de esas personas, porque es un verdadero abuso. Es mi comentario. Compañero, ¿qué tan cierto es que en las regiones de ahí existen comunidades que les llaman caracoles, las cuales tienen sus propios leyes, pero que son internas? De hecho, incluso había leído que hasta tienen su propia moneda, papel moneda que ellos manejan, como en el caso de algunas regiones de Michoacán o de allá de lugares de Oaxaca, pero no sé si en Chiapas esté todo, algo similar. Bueno, en el tiempo que yo estuve, no conocía el término que mencionaste, pero si era, te cambiaban una mujer por una vaca o por animales, o sea, o vendían a sus hijas, o sea, así literal, por mercancías. Sí, es que eso yo lo había leído, que ya después de que se formalizó lo del STLN, comenzaron a hacer estas comunidades que les llaman caracoles, y de hecho cuando tú llegas a las regiones dice, aquí está, la ley está regida por la comunidad caracol número no sé qué, sí. Comandada por no sé quién. Entonces, no sé si todavía esté así. De hecho, sí, si tú te fijas en las noticias, cuando pasa que toman la justicia por su propia mano, la autoridad entra, porque ellos tienen sus propias reglas de vivir en esa comunidad y son, te digo, a mí lo que me preocupa es que todo lo que hacen escudándose, según ellos, en la ignorancia, pero ya no son ignorantes, son abusivos. Y con respecto a lo que comentaba yo, que ahora que tuve la oportunidad de salir a Chiapas, efectivamente sí, el guía nos iba comentando y que existía todavía, o sea, ha estado poco a poco quitando esa parte de que las niñas, no sé, llegaba alguien adulto y dice yo quiero esa niña, y estábamos hablando que eran niñas, no sé, de 13, 12, 13 años, y ellos se ponían de acuerdo dando una dote, le llaman. Aunque esa parte dice que ya se ha estado eliminando, se ha estado quitando, pero sigue habiendo aún esa manera de cómo se están, vaya, sí, o sea, cómo ellos se guían. Ahora, he escuchado también historias, por ejemplo, de los chamulas son muy duros, como usted menciona. O sea, ellos tienen sus propias reglas, ellos toman su ley por su propia mano, pero como les comentaba eso, ellos no permiten que el gobierno ni estatal ni federal se involucren y ellos juzgan de acuerdo a su costumbre. Y realmente hay muy poca información sobre las culturas, porque las que yo he visto, como que todo te lo pintan muy bonito, ¿verdad? Su comida, lo que hacen, su vestimenta, donde viven, pero no se habla de esto, de este lado negativo, ¿verdad? Negro. Yo nunca he escuchado. Así Este lado es. negro.
En una ocasión leí acerca de eso de las culturas, también como decían los compañeros, que no permiten que entren autoridades ni nada, ellos arreglan sus propios problemas. Cuando existe algún inconveniente para ellos de robo, eso, ellos los juzgan, muchas veces los matan por su propia, o sea, ellos tienen su propia ley y para ellos las mujeres pues no valen mucho, para ellos las mujeres nada más para casarse, tener hijos y pues ver lo que el esposo quiere y no tienen mucho derecho de escoger al esposo. Los hombres son los que escogen con quién van a entregar a cada mujer y pues no tiene ni voz ni voto la mujer ahí. Pero eso pues son los pueblos que están como muy escondidos, ¿no? Porque yo como comenté hace rato, yo conocí a muchos y bueno, los que yo conocí pues no era así como lo que dicen, pero bueno, yo pienso que son como que los más escondidos porque, por ejemplo, a donde yo visitaba un lugar que se llama Ayosiltepet, es por ahí por Tustepet, ahí va mucha gente a los ríos y todo eso. Entonces, ahí sí, ellos son muy unidos también en el aspecto por las autoridades, como comentan, pero es que también hay veces las autoridades abusan, porque como ellos son personas que tienen su carrito para su trabajo, pero no es como acá, que ellos pues, que cambian las placas y todo eso, porque ellos nomás lo traen en el campo. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó enterarme de muchos de los tránsitos que entraban allá y pues nada más se iban a fregarlos. Entonces, por eso ellos también se mantienen al margen. Bueno, muy bien. Profe, también está padre la comunidad de los menonitas. Bueno, aquí en Tamaulipas yo veo que ellos, por ejemplo, aquí mi mamá tiene un rancho ahí cerca de Villa de Casas. Y cómo llegó una comunidad muy, muy pequeña ahí de Casas y ahorita casi es dueña de todas las hectáreas de ahí de ese lugar porque les han ido comprando a los mismos pobladores de ahí. Y a mí me impresiona mucho porque, o sea, cómo han avanzado, ¿no? O sea, ellos como comunidad, cómo han avanzado y también tienen, de hecho, sus propias, no tan extremas, ¿verdad? Como en Chiapas, pero sí tienen su propia cultura, su propia religión, su idioma. Yo pregunté y es holandés el idioma, pero no es el holandés actual, es un holandés más antiguo. Sí, lo que tengo entendido ya de los menonitas, bueno, ellos no son indígenas, ¿verdad? Ellos son... No son indígenas, ¿verdad? Pero creo que sí, digo, es un ejemplo, ¿verdad? Sí, es un ejemplo. De una cultura que es externa, ¿verdad? Pero que está aquí en México y porque ellos creo que vienen de Holanda, ¿no? De por allá de Países Bajos, son sus raíces. Lo que yo sé de ellos es de que son familias que huyeron de Europa. Son familias que huyeron de Europa y se establecieron en Estados Unidos. Ya ven que en Estados Unidos fue como que la segunda casa de los europeos. Todos los europeos que estuvieron huyendo por diferentes cosas, por política, por religión, por la crisis en Europa que se presentó esos años, vinieron a Estados Unidos. Fue lo más, para ellos lo más fácil en ese momento, irse a Estados Unidos. Como casi Estados Unidos estaba despoblado, entonces lo aprovecharon. Las poquitas tribus que había, las mataron casi en su totalidad, quedaron muy poquitas. No estaba tan poblado como México. México tenía 130 tribus y eran muy grandes, entonces fue más difícil para los europeos venirse a México porque ya casi todo estaba repartido. Entonces se fueron a Estados Unidos porque estaba casi solo. Entonces, pero muchas familias de esas se brincaron hasta acá, hasta México. Principalmente creo que hay en Chihuahua. La comunidad más grande están en Chihuahua, Sonora y creo que en Durango, en Coahuila. En esas partecitas como que ellos siguieron el camino y llegaron hasta México. Pero su objetivo era es establecer, como decía el compañero, su propia regla, ellos viven de lo que producen, ellos hacen queso, miel, chorizo, pan, y de eso viven. A la antigua como allá en Europa, así se quedaron. A lo mejor aquí en Tamaulipas, profe, no tienen tanta producción, porque, por ejemplo, allá en Coahuila, o sea, es impresionante los campos que tienen y todo lo que hacen. Aquí como que es en menor proporción,
pero lo han sabido aprovechar mejor y de mucha mejor manera que los propios pobladores de ahí. Sí, De hecho, maestro, Tengo entendido que los reforzando su comentario, Ujú. ahora con lo de Donald Trump, que él defiende mucho a los americanos, él dice que los americanos son altos y güeros, y en realidad el americano nativo son indios, son de piel roja. Y reforzando su comentario que los güeros y ojos de color son los que vienen de Europa, en realidad ellos no son los americanos nativos. No, ellos fueron De invasores. hecho, él es extranjero, creo, si no me equivoco. Sí, La pues otra todos los vez andaba Estados yo Unidos leyendo de él. todos los Estados Unidos son europeos que se vinieron exiliados, en busca pues de tierras vírgenes, que era Estados Unidos, y los poquitos que eran pieles rojas, que así se les llama, vivían acá por Nuevo México, esas partes, que ellos mismos los mataron. O sea, como eran pequeñas comunidades, los mataron para apoderarse pues de sus terrenos, de todo Estados Unidos. De hecho, creo que nada más dejaron algunos, pero esos que dejaron fue porque se refugiaron en lo más de las montañas y pues no los pudieron matar, o también los hubieran matado. Pero bueno. De hecho, todavía hay reservas, ¿no, profe? Hay reservas en Estados Unidos de esas tribus. Sí, pues los que se lograron que no los mataran, que quedaron bien refundidos en las montañas, luego ya cuando el gobierno evolucionó, que lo reconoció, pues ya ahora sí les dio la protección, pero en un principio pues era matarlos para quedarse con ellos. Bueno, chicos, ya se acabó. Como quiera, la próxima clase seguimos comentando de esto un poquito más y los veo el próximo sábado, ¿ok? Nos vemos. Excelente clase. Hasta luego. Profe, ¿el otro sábado de examen o qué onda, profe? Sí, el otro sábado va a ser el examen y es la última clase de ambas. Maestro, en la tarea 5 de estrategias, si nada más es poner los puntos solamente y ya, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Ok, gracias. Nos vemos. Bye. Hasta luego, profe.